Chicos, una pregunta, ¿de qué comenzamos a hablar? De célula procariota. La célula procariota es exclusiva de dos reinos, ¿no? Una pregunta, ¿cuáles son? El reino Monera y el reino Arquea. Pues el reino Monera, hablamos hoy del reino Monera, todos sus integrantes, ¿qué cosas son? Unicelulares, y lo estamos diciendo. ¿Qué cosas son? Procariotas. Y aquí hablamos de las eubacterias o bacterias verdaderas. En primer lugar, ¿cuál es su hábitat? ¿Dónde hay bacterias? En todo sitio, en todo lugar. ¿Hay bacterias en el agua? Sí. ¿En el suelo? Sí. Pregunta, ¿debajo de la tierra? Sí. ¿En los alimentos? Sí. ¿En tu cuerpo? Sí. Déjame decirte algo. Por cada célula tuya en tu cuerpo hay 10 bacterias. Si yo digo cosmopolitas, también puedo decir que ubicuas o eudioicas. Porque una pregunta, ¿qué cosas son? Sinónimos. Siguiente pregunta para todos. ¿Qué respiración tienen las bacterias? ¿Por qué decimos aeróbicos? Porque una pregunta, ¿utilizan a qué cosa, chicos? ¿Qué utilizan? Utilizan oxígeno. Pero, profe, ¿hay bacterias que no utilizan oxígeno, sí o no? Claro. Entonces, una pregunta, ¿cómo les llamamos? Anaeróbicas. ¿Está bien? ¿Cómo les llamamos? Anaeróbicas. Sigo contigo. Nutrición. Las bacterias son autótrofas. ¿Qué significaba eso? Que producen su propio alimento. Y hay bacterias que hacen fotosíntesis. ¿Cómo le llamamos? Fotosintéticas. Y otras que hacen quimiosíntesis. ¿Cómo le llamamos? Degradan compuestos químicos para obtener energía. Ah, profe, pero hay bacterias heterótrofas. Claro. Las hay simbiontes. ¿Qué significa simbiontes? Que se relacionan con otro ser vivo, haciendo justamente simbiosis. En la simbiosis, déjame decirte algo, los dos amiguitos, ¿qué pasa? Se benefician. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para un varón? ¿Sin quién no podría vivir jamás? ¿Sin una mujer? Oye, una pregunta, ¿la mujer es lo más importante para un varón? No. O sea, un varón toda su vida podría vivir sin una mujer. Claro, y si tiene problemas se las arregla manualmente, ¿me entiendes? Pero una pregunta, ¿un varón podría vivir sin bacterias? No. Ah, profe, ¿qué me quiere decir? Escúchame. Cuando tú naces, tu intestino grueso es colonizado por bacterias. Cuando tú comes tus alimentos, te pregunto, viene la digestión, los desechos pasan al intestino grueso y tú te mueres al cabo de 10 días de haber comido. ¿Ocurre eso? Debería, pero no ocurre. ¿Por qué? Porque las bacterias, chicos, ayudan a procesar los desechos y lo convierten en ¿qué? En heces. O sea, para que tú me entiendas, en caca. Profe, nosotros nos beneficiamos, claro. Ellas evitan que los alimentos se pudran. Pero la pregunta es, ¿ellas se benefician? Sí, porque nosotros al darle desechos, ¿qué le estamos dando? Comida. Oye, qué bonito, ¿no? Se benefician los dos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si tú te mueres? Que las bacterias se mueren contigo. Mira, ¿ves? Son más fieles que una mujer. Te acompañan hasta la muerte, ¿ves? Pero también hay bacterias parásitas. ¿Qué significa parásitas? Que son las bacterias que nos causan daño, ¿no? Una pregunta, ¿qué cosa nos producen? Enfermedades. Pregunta, ¿todas las bacterias producen enfermedades? No. Pero unas 200 sí producen enfermedades. ¿Qué significa bacterias comensales? Tú dime, ¿qué cosa es comensal? Son bacterias, por ejemplo, forman parte de la flora bacteriana bucal. Esas bacterias no te benefician, pero tampoco te perjudican. Simplemente están ahí y se alimentan. Cuando eso ocurre, pregunta, ¿cómo se llaman? Comensales. Aquí se llama saprófagas. Sapro es cadáver y fago comer. ¿Qué es saprófago? ¿Que come cadáveres? No. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa cuando un ser vivo se muere? ¿Su cadáver se queda permanentemente en la tierra? No. Se descompone y luego se desintegra. Pregunta, ¿quién desintegra? Hongos y bacterias. Entonces una pregunta, los hongos y bacterias transforman la materia orgánica muerta nuevamente en materia que inorgánica. Y por eso se llaman saprófagas. Si degradan el cadáver de un animal, ¿cómo se llama? Saprogenia.
zoicas. Si degradan cadáveres de vegetales, ¿cómo se llama? Saprofíticas. En general, profe, las saprófagas le puedo llamar saprobiontes, claro, degradan materia orgánica muerta. Su forma resistente a las bacterias, te cuento. Cuando una bacteria, chicos, no hay alimento, no hay humedad y las bacterias comienzan a morir, algunas de ellas adoptan una forma resistente. Y esa forma resistente, una pregunta, ¿cómo se llama? Espora. Y esa espora les permite sobrevivir durante mucho tiempo, hasta que encuentran las condiciones ideales y vuelven a la actividad. Cuando una bacteria puede formar esporas, ¿cómo se llama el proceso? Esporulación. Y cuando la espora vuelve a la actividad, ¿cómo se llama el proceso? Se llama germinación. ¿Todas las bacterias pueden formar esporas? No. Las únicas que pueden formar esporas son estos dos géneros. ¿Cuáles son? Bacillus y Clostridium. Y por esa razón esas bacterias sobreviven durante mucho tiempo. Un caso, ¿no? Por ejemplo, Clostridium tetanis. ¿Qué te produce? El tétanos. Pregunta, ¿puede estar mucho tiempo en el suelo, sí o no? Y está en forma de esporas. Y adivina dónde se localiza. En las latas oxidadas, en los clavos, ¿no? Entonces, en el suelo. ¿Qué pasa si tú te cortas con un clavo o una lata oxidada? Hay la espora, ¿sí o no? Una pregunta, ¿te puede producir tétanos? Sí, pero no te debería producir tétanos, ¿por qué? Porque tú estás vacunado. Tú has nacido y te vacunaron. Y una pregunta, ¿qué tiempo te protegen las vacunas? 10 años. Pregunta, ¿se volvieron a vacunar contra el tétanos? Su reproducción asexual, ¿cómo se llama? Bipartición. ¿Cómo se llama? Escúchame, tengo una bacteria. Mira, la bacteria se duplica. ¿Cuántas bacterias hay? 2. Entonces la bacteria en la bipartición primero se duplica y luego se divide. Y a este proceso de división sencilla, una célula, 2 células, ¿cómo se conoce? Se le llama bipartición. Ahora, ¿qué más? Hay un tipo de reproducción parasexual que se llama así, conjugación. ¿Qué importancia tienen las bacterias? Tú me ayudas, ¿qué importancia? En primer lugar, ecológica. Chicos, ¿por qué ecológica? Degradan la materia orgánica muerta. Segunda importancia, industrial. ¿Por qué? Se les utiliza en la industria láctea, ¿no? En la producción de ¿qué? De queso, mantequilla, yogur. Otra importancia, chicos, agrícola. ¿Por qué agrícola? Y la respuesta es, ellas hacen algo. Algunas bacterias que hacen, fijan nitrógeno atmosférico para que las plantas lo puedan utilizar. Otra importancia, ¿cuál sería? Sería médica, ¿no? Una pregunta, ¿por qué médica? Porque hay bacterias que producen ¿qué cosa? Enfermedades, bacterias parásitas. Otra importancia, ¿cuál sería? Farmacológica. Algunas bacterias son alteradas genéticamente y entonces hay bacterias que están produciendo hormonas humanas. Bacterias transgénicas, por ejemplo, toda la insulina que se vende en el mundo, toda es producida por bacterias transgénicas. Entonces, toda la insulina que se vende en el mundo es producida por bacterias transgénicas. Voy a seguir con ustedes. ¿Cómo se clasifican las bacterias? En primer lugar, según posición de ¿qué? Del flagelo. Ven acá. Tienes una bacteria. Mírala. Acá está. Pregunta, ¿qué utiliza la bacteria para moverse? Flagelo. ¿Qué utiliza? Flagelo. Regresa aquí. Si la bacteria no tiene flagelo, una pregunta, ¿cómo se llama? Se llama ática. ¿Cómo se llama? Ática. Oye, si tiene un flagelo, ¿cómo se llama? Monótrica. Profe, y si tiene 2 flagelos, ¿cómo se llama? Se llama anfítrica. Pregunta, ¿y si tiene un mechón de flagelos? O 2 mechones de flagelos, pregunta, ¿cómo se llama? Se llama lofótrica. Oye, ¿y si tiene muchos flagelos alrededor? Se llama perítrica. Voy a hablarte primero acá, según su forma, cómo se clasifican las bacterias. Todo me ayuda. Doctores, ¿cómo se llama la bacteria que tiene forma esférica? Se llama coco. Hablemos en plural, cocos. Si son 2 coquitos, ¿cómo se llama? Dicoco o diplococo. Profe, plural. Ya.
Si son 4, ¿cómo se llaman? Tetracocos. ¿Cómo se llaman? Tetracocos. Solo que tiene un nombre ahí particular que se llama así. Nos pregunta, ¿cómo se llama? Gaftia. Profe, si tienen forma cúbica, ojo, no que sean 8, sino que formen un cubo, ¿no? La colonia forma un cubo. Una pregunta, ¿cómo se llama si tienen forma cúbica la colonia? Zarcina. Si tenemos cocos en cadena, oye, si tenemos cocos en cadena, ¿cómo le llamamos? Eso, ¿no? Le llamamos estreptococos. Oye, una pregunta, si tenemos cocos en forma de un racimo, ¿cómo le llamamos? Eso, qué bonito. ¿Cómo le llamamos, doctores? Estafilococos. Y mira, ven, yo cuando me preparaba me confundía entre esos dos. Y tuve que idear una mnemotecnia para no confundirme. ¿Sabes cuál es la mnemotecnia? Esta, mira, tú dices así. Estas filas de cocos. De nuevo, mira, ve. Estas filas de cocos. Estas filas de cocos. Estafilococo. Ahora, ¿cómo se llama, chicos, la bacteria que tiene forma de un bastoncito? Pregunta, ¿cómo se llama? Bacilos. Oye, si tiene forma de una coma o espiral incompleto, vibrios. Profe, si tiene forma de un resorte, dos opciones. O le llamas espirilo, o le llamas espiroqueta. ¿En qué se diferencia? El espirilo, chicos, una bacteria que tiene, ¿qué? Flagelos. En cambio, las espiroquetas no. Y ejemplo, chicos, de espirilo lo tenemos al Helicobacter pylori. Pregunta, ¿qué te produce Helicobacter pylori? Gastritis, o úlcera, o cáncer. Profe, ¿qué más? Ah, las espiroquetas. Si tienen ondas grandes, se llaman Borrelia. Si tienen ondas chiquitas, una pregunta, ¿cómo le llamamos? Treponema. Y si tiene espirales en los extremos, leptospira, ¿está bien? ¿Cómo le llamas? Leptospira. Bacterias que tienen forma de filamentos. Se pensaba que eran hongos, pero no, eran bacterias. Una pregunta, ¿y cómo se llaman estas bacterias? Se llaman actinomicetos. Y una pregunta, ¿quiénes son los actinomicetos? Respuesta, bacterias que tienen forma de filamento, ¿ah? Entonces, ¿cómo le llamamos? Bacteria filamentos. Por ejemplo, doctores, ¿qué tipo de bacteria es la que está aquí? ¿Qué tipo según su forma? ¿Qué bacteria es? Bacilo. Pregunta, según el número de flagelos, ¿qué cosa es? Oye, monótrica, pues, ¿qué cosa es? Monótrica.